El actual secretario general de la UOM es Abel Furlan, que lo tenemos en nuestro estudio y le damos la bienvenida. Abel, mucho gusto, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bienvenido. O sea, es un líder de un sindicato muy importante, el sindicato. Imagínense todo lo que hay de metal alrededor de ustedes. O sea, en estos micrófonos, en esa lámpara, en los televisores, en la heladera. Vayan por la calle y miran, por ejemplo, en los parantes donde están las lámparas para iluminar la ciudad, en los autos, en todos lados hay metal. Bueno, el metal lo producen fábricas que tienen obreros, y los obreros han formado parte de la Unión Obrera Metalúrgica. Así más o menos como lo explico. En este momento, el otro día leía un comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica diciendo una crisis como la que estamos viendo ahora no la vivimos nunca. Entonces, lo invitamos a Abel para charlar un rato. Por supuesto que el secretario general de la Obrera Metalúrgica ve desde su lugar, cómo va un país. Es un lugar para mirar el país que es sumamente interesante, con muchísima información. Así que le damos la bienvenida también a Tamara Pettinato, que se acaba de sentar aquí a mi izquierda. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Abel, bueno, te decía, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Soy una escucha de todos ustedes. Cuando me levanto muy temprano en la mañana, soy un fanático de Tupiripipí, así que vine con mucho gusto hoy aquí. A ver, que me subestimás. no, dijo de todos primero. Sí, después, en cuarto lugar, tu piripipí dijo. No, pero mientras lo puedo escuchar, lo escucho. Después, por supuesto, la actividad. Contame básicamente tu historia. ¿Vos empezaste laburando de qué? Yo soy tornero. ¿Qué significa ser tornero? Bueno, ser tornero es un oficio emblemático de la actividad metalmecánica. Yo soy dependiente, cumplí el 15 de enero de este año 45 años como dependiente del grupo Techín, Tenaris y Derca. 45 años. Está bien, pero ¿un tornero qué hace? Explícame qué es un torno, qué... Tornea el hierro en función le da forma a distintas piezas que en el mundo de la industria hay como demanda, y bueno, la tornería, el fresador, son oficios de la actividad metalmecánica que fueron en algún momento muy relevantes para esa actividad. Hoy, por ejemplo, la tecnología lo ha reemplazado mucho, pero claramente es el principal. A ver, tu oficio. primer laburo, ¿vos entraste a qué edad? Yo entré a los 19 años. A Techín. A Techín. Y ahí empezaste a laburar como tornero. Y ahí empecé a trabajar como tornero. ¿Y qué hacías concretamente? Yo torneaba las jaulas del laminador continuo, son 3 cilindros que le dan forma y diámetro al tubo sin costura que produce la empresa. Yo era quien torneaba y le daba forma de acuerdo a distintos diámetros. Entonces, o sea, hacías tubos. Hacía tubos sin costura. Está bien. ¿Y eso se hace que con calor? No. A ver, hay un proceso que es el que te dan una inicio lámina, del ciclo, claro, de la chatarra, se produce el acero, es una palanquilla, esa palanquilla se enfría, va a un horno intermedio, toma de vuelta temperatura, ingresa a un laminador estirador, son distintas jaulas que va estirándose el tocho, y después ese tocho es agujereado por un mandril, se produce el tubo, entra a la jaula que yo torneo y sale con el diámetro que pretende. Pero está bien, pero vos lo vas torneando cuando te voy a estar... No, yo torneo la pieza, el equipamiento. Eso después va a un centro laminado, que son distintas jaulas que van de mayor a menor, que van reduciendo el tubo y le van dando el diámetro. ¿Y eso lo aprendiste en un día, en un mes, en 6 meses? ¿En cuánto empezaste a ser bueno en eso? No, los años te van dando experiencia, te van enseñando cosas. Yo salí de la escuela técnica, aprendí el oficio de tornero, pero después el mundo de lo que es la producción de acero y la producción del tubo sin costura es un mundo totalmente distinto. Para vos debe ser inimaginable. No, ¿sabes qué pasa? Que yo la vez pasada fui a ver la obra de teatro Imprenteros, no sé si la viste. No. Merece verse, porque ahí cuenta la historia de una familia que eran imprenteros. Y en un momento sube a actuar Lorena Vega, que es la famosa actriz, la psicóloga de Envidiosa, y es mucho más que eso, ¿no? Pero es una gran actriz.
era parte de esa familia. Entonces cuenta la historia de su familia. Está muy bien la obra. Y en un momento sube alguien que está en el público, que es el hermano, y es el hermano de verdad. Y es el que laburó de imprentero hasta hoy y ya labura para otra imprenta. Y va contando el oficio. Entonces le pregunta en un momento, a ver, ¿alguien tiene un folleto, un libro, algo? Entonces del público alguien entrega y le da él, ¿vos qué ves acá? Y él dice tipo de papel, tipo de tinta, tipo de costura, lo que ve es un hecho industrial. Entonces vos ves en eso la sabiduría industrial, que cuando vos ves que se destruye una empresa, una fábrica, se destruye no solamente un lazo, no solamente un ámbito de pertenencia, no solamente riqueza, sino generaciones de sabiduría que se puede transmitir. Entonces cuando vos decís, yo como tornero aprendí esto, yo no sé, permanentemente pongo atención a qué sabrá hacer este tipo que para mí es... Se destruye la cultura del trabajo, con todo lo que eso implica, ¿no? La verdad que vos hablabas del imprentero y yo me acordaba de lo que era el mimeógrafo en mi época de adolescente, cómo se hacían los volantes para comunicar y todo lo demás. Pero bueno, a ver, también recordaba un poco la historia de nuestra organización. En los 70 la Unión Obrera Metalúrgica supo tener 570.000 trabajadores. ¿Y ahora? Y ahora tiene apenas 260.000. Es cierto que el mundo ha cambiado. En los 90 llegamos a tener apenas 65.000. La crisis de un proceso muy parecido a este fue un poco más lento. Este va mucho más rápido, haciendo daño mucho más rápido y más contundente. En aquel momento llegamos a 65.000. Después recuperamos. Con el gobierno de Néstor y de Cristina se recuperó. ¿Qué se recuperó? Y 250.000. ¿Eran el equivalente de los 570 de los años 75? Y sí, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Y porque la tecnología impactó mucho en la industria y destruyó muchos puestos de trabajo. Y eso también puso a la industria en valor en ese momento, ¿no? Y podemos decir con mucha certeza que los 250.000 que supimos tener en el 2015 fueron casi el equivalente de aquellos 570.000 del año 75, donde la Unión Obrera Metalúrgica claramente era una referencia, pero no solamente en la discusión convencional, era una referencia porque ahí también se discutía el modelo de país que nosotros pretendíamos para la Argentina. ¿Y ahora? Teníamos dirigentes que tenían esa capacidad. Y creo que ahora el movimiento obrero tiene una responsabilidad en lo que está pasando. Decir, ¿ahora cuántos tienen? Ahora tenemos 260.000, pero con una industria que está decreciendo permanentemente. Lo que está sucediendo por estos días es el inicio de un proceso de destrucción del empleo. El problema más grave hoy lo tenemos en Rosario, por ejemplo, donde está el epicentro de todo lo que es la línea blanca. Heladera, lavarropa, todo eso está absolutamente en crisis. Whirlpool es el inicio de todo ese proceso de destrucción. Hoy hay muchos empresarios que están viajando a China, llenando los aviones para tratar de reconvertirse en importadores, tratando de ver cómo hacen para salvar sus empresas. ¿Qué significa eso? Que de los 5.000 trabajadores que nosotros representamos en Rosario, tal vez nos quedemos con apenas 400, 500 para sostener la logística. Lo demás se va a destruir. Y cuando se destruye eso, claramente no solamente se pierde empleabilidad, se pierde la posibilidad de estar en el centro de la escena discutiendo lo que hoy discute el mundo. Una de las principales tensiones que hoy tiene el mundo, ¿cuál es? Entre Estados Unidos y China. ¿Quién se queda con el trabajo? Fundamentalmente con el trabajo calificado. Esta es la principal disputa. La Argentina está yendo a contramano de eso. Yo te escuchaba vos hablar hace un ratito mientras venía para acá de lo que significa todo ese proceso. Bueno, nos vamos a quedar con la marginalidad del trabajo. Hoy el principal problema del trabajo en la Argentina es el salario. Mirá, trabajan los hombres, trabajan las mujeres, trabajan los jubilados, cada vez más trabajan los chicos. Todo el mundo tiene 2 trabajos y la plata no alcanza. ¿Cuál es el principal problema acá? Y bueno, el gobierno que carga sobre los trabajadores el ajuste porque el salario real ha perdido incentivo. Alguien del gobierno, de hecho, la vez pasada lo escuchaba a Boyano, uno de los economistas, vos lo habrás escuchado, diciendo, bueno, se quedaron 800 personas sin trabajo, 200 personas de trabajo, pero hay 800.000 que van a comprar heladeras y lavarropas más baratas. Después hay otros que te dicen, mirá, no estamos viviendo un proceso de achicamiento, estamos viviendo un proceso de reconversión. Así como hay sectores que caen porque no son eficientes, va a haber sectores
energía, minería, que como son eficientes pueden competir con el mundo, van a absorber la fuente de trabajo que se pierden en el sector, por ejemplo, el metalúrgico. ¿Qué decís de eso? Que no es cierto. Te voy a dar un ejemplo contundente. Gobierno de Macri, Francisco Cabrera, ministro de Industria. El mismo verso, el mismo argumento con las computadoras. ¿Te acordás, Van Gogh? 4.300 puestos de trabajo. La excusa, el argumento fue, los argentinos compramos computadoras muy caras. Tenemos que importarlas para que todo argentino pueda comprar la computadora más barata. Se destruyeron 4.300 puestos de trabajo y hoy la Argentina sigue comprando las computadoras más caras del mundo. ¿Qué se resolvió? Absolutamente nada. Bueno, esto es lo que va a suceder. Exactamente va a suceder lo mismo. ¿Te acordás en los 70, cuando con el gobierno, el ministro de Economía del proceso, Martínez Dios, nos mostraban una silla que se rompía en una propaganda y decían, nos querían hacer creer que lo importado era mejor? ¿Qué sucedió después? Es un proceso que la Argentina ya vivió, que lamentablemente lo sufrimos los argentinos. Estamos yendo a contramano del mundo. La Argentina hoy dispone de 8 o 10 recursos naturales que no solamente van a ser la demanda de nuestra sociedad, del mundo entero. ¿Cómo esta sociedad, los trabajadores, los empresarios, no vamos a estar discutiendo cómo vamos a diseñar un modelo productivo que le dé trabajo digno y salario justo a la gente? A ver, el otro día leía, no sé dónde, tanta cosa que uno lee, una nota donde decía, no sé si es cierto o no, si te consta o no, pero me gustaría un poco hablar sobre eso, que los trabajadores de Whirlpool votaron por Milei. Si los trabajadores que hoy son despedidos por el cierre de la empresa votaron por... ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? ¿Es parcialmente cierto? ¿Vos creés que el voto de Milei solamente está orientado a un sector de la sociedad? Ha atravesado absolutamente todo. Claramente en la Argentina hay un problema que está cambiando la cabeza y la manera de pensar de esta sociedad y nos está costando mucho entender ese proceso. Sí, claro que hay trabajadores metalúrgicos que votaron a Milei, que lo votaron una vez cuando lo eligieron presidente y lo volvieron a votar ahora dándole una nueva oportunidad. Ahora bien, nosotros tenemos la responsabilidad de estar mirando qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, mirá, te voy a contar una experiencia mía. Recién hablamos. Yo a los 19 años ingresé a trabajar a una multinacional. A los 3 años me pude comprar un terreno y tenía un Fiat 600. Pude pensar un proyecto de vida. ¿Sabe qué significaba eso? La contraprestación a mi esfuerzo que me ofrecía el mundo de la industria. ¿Eso qué año era? Año 79. Cuando yo ingresé a trabajar, mi primer día... O sea, ¿sos de qué? ¿De 61, 62? 60. 60. Cuando yo empecé a trabajar mi primer día, había un teniente coronel en la puerta porque había un conflicto con la empresa por el premio de la producción. Y un compañero me dijo... ¿Vos cuánto? Porque me vio con la ropa aún azul. En la dictadura había ese tipo de compensación. Sí, claro. Sí, claro. Y así fue mi primer día de trabajo en Siderca. Pero ¿qué es lo que te quería contar? La industria ofreció la posibilidad de que con tu esfuerzo vos pudieras diseñar un proyecto de vida. Hoy no hay incentivo en el salario, en la contraprestación del esfuerzo. Recién te conté que la mayoría tiene 2 trabajos. El salario de la industria hoy no alcanza a garantizar el plato de comida. Mirá, ¿sabés cuántas horas trabaja en la Argentina? 48 horas. ¿Sabés cuánto en Francia? 35. En España, 36. En Chile... Está bien, pero eso es un argumento para votar contra Milei, no a favor. No, pero a ver, la gente vota a favor de algo para que se le resuelva el problema. Acá hay principal problema es que la Argentina distribuye mal la riqueza que generamos los trabajadores. El salario ha perdido incentivo para que la sociedad en su pero conjunto... entonces, dado esto, y después de ver 2 años de Milei, ¿por qué un trabajador seguiría votando a Milei? Si Milei te dice la justicia social es una inmundicia, yo no voy a repartir más, tenés que esperar para que un día vos ganes un poco más. Es decir, no te está ofreciendo el paraíso, y sin embargo lo votan. Bueno, los procesos políticos que hemos vivido en los últimos años en la Argentina claramente han dejado... insatisfecha a esta sociedad y fundamentalmente a los trabajadores. El gobierno de Alberto Fernández es cierto que se llevó por delante la pandemia, es cierto que pudo proteger la estabilidad laboral, pero distribuyó mal. El salario perdió frente al proceso inflacionario que sufrió la Argentina. Y eso fue castigado por la sociedad, porque tu esfuerzo no garantiza un proyecto de vida, una calidad de vida ascendente. Y esto hay que empezarlo a comprender. Yo creo que en algún momento también la sociedad le va a recriminar a este gobierno la imposibilidad
de no tener un salario que garantice una vida digna. Porque lo está sufriendo hoy la gente. La gente hoy tiene 2 trabajos, te vuelvo a reiterar, y no le alcanza el salario. El principal problema que tiene la Argentina es el salario. Abel, cuando vos decís, bueno, en Rosario hay 5.000 trabajadores metalúrgicos, nos vamos a quedar con 500. Alguien de afuera puede decir, bueno, no es un costo tan alto, 4.000 trabajadores en un contexto donde hay 14 millones. O en un sindicato que tiene 250.000 trabajadores, 4.000, 4.500 menos, no pasa nada. O sea, ¿el daño se limita a eso o vos pensás que va a ser mucho mayor? No, nosotros perdimos 26.000 puestos de trabajo. O sea, el 10%. Y esto es un ciclo, claro, y esto es un ciclo que recién empezó, que se va a ir profundizando en el día a día, porque no hay política industrial, Ernesto. El problema de la Argentina es que no hay política. Mira, ningún empresario... vos imaginás un destino como el de los 90, con 60.000 obreros metalúrgicos. Sí, veo que vamos camino a la destrucción de todo el entramado productivo. Mira, yo no tengo ningún reclamo de las pymes. Representamos 18.000 pymes en la actividad metalmecánica. No tengo ningún reclamo de ningún empresario pyme, de pequeña y mediana empresa, que pretenda quitarle las vacaciones a los trabajadores, que pretenda hacerlo trabajar más horas, que pretenda sacarle la jornada laboral. Lo que piden es política industrial, administración del comercio exterior y, en todo caso, una reforma de política tributaria, porque no le han bajado un solo impuesto. No somos el problema los trabajadores, Ernesto. No somos el problema los trabajadores. Forlán, todo este diagnóstico y este panorama tan sombrío no combina con la postura pública de la CGT. No hay el nivel de reclamos que ameritaría un escenario como el que estás describiendo. Yo debo reconocer que las organizaciones sindicales tenemos un problema de representatividad enorme. Y que tal vez no sea patrimonio solamente y exclusivo de nosotros. Tal vez eso pase en un club de fútbol, en una sociedad de fomento, pasa en la política también. Nosotros debemos resolver el problema de representatividad que tenemos. Claramente tenemos que acercarnos a nuestros compañeros y ganarnos la confianza para que podamos tener un discurso que sea acompañado por nuestros compañeros, que es lo que nosotros queremos representar. Eso es una responsabilidad absolutamente nuestra. Y creo que yo, por ejemplo, mira, soy el secretario general de la UON. Tengo abierto un proceso electoral, tengo lista opositora en mi seccional, porque yo decidí que mi sindicato sea democrático, porque yo decidí que la disputa para tratar de ocupar los cargos más relevantes pueda ser posible en mi organización. Sí, pero no entiendo, lo que estás diciendo es, ¿los trabajadores no acompañarían hoy a una CGT que se endurezca frente al gobierno de Milei? Yo creo que sí, pero tiene que demostrar que está en condiciones de salir a confrontar. Yo soy de los que piensan que no hay otro lugar donde pararse que no sea la confrontación a este modelo. Porque no es la solución. Quitarle derecho a los trabajadores no es la solución. Vuelvo a reiterar, la reforma laboral, cuando se habla de reforma laboral, se miente. Es una medida económica para las grandes multinacionales, para las grandes empresas. ¿Y fue un error entonces participar del Consejo de Mayo, en donde claramente se iba a debatir la reforma laboral? A mi entender, sí, claramente. 2 años tratando de dialogar con el gobierno. Bueno, podés pretender dialogar con alguien que no tiene voluntad de escuchar. Entonces, podés sentarte a discutir, yo creo en el diálogo social. Pero cuando hay voluntad de hacerlo, cuando no hay voluntad... a ver, la ley base, la ley ómnibus, el DNU 70, ¿fue pensado por este presidente? De verdad, digámoslo. No, fue escrito, diseñado, pensado en los estudios jurídicos de las multinacionales. Hoy en la Argentina gobiernan las multinacionales. De la reforma laboral se miente, no hay nada que tenga que ver con contener los reclamos de la pequeña y mediana empresa ni de los trabajadores. Es una medida económica para favorecer a las grandes empresas, las multinacionales, digámoslo con toda la letra. Abel, ¿cuánto le querés a Paolo Roca? Porque Paolo Roca, el titular de Chile, estamos hablando con Abel Furlan, es el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, laburante de Techín durante, a ojo te diría, sí, 45 años, un poco más por sí. Ahí. O sea, conoce toda esa empresa. Conocí a su abuelo. ¿Conociste a Paolo, Agostino? Agostino, Paolo Agostino, Roberto y Paolo, ¿no? Sí, así es. El otro día, nosotros cuando empezó el programa contábamos
que hizo un discurso bastante de fondo frente a la Unión Industrial, donde por un lado dijo, nos están invadiendo las lavarropas, nos están invadiendo, no hay política industrial, nos están invadiendo lavarropas, de otro ejemplo, lavarropas y heladeras, y el mundo va por otro lado. Y a mí me impresionó porque la mirada que daba sobre el mundo era una mirada de mucho conocimiento del mundo, diciendo, acá se terminó la globalización, se terminó la caída del muro de Berlín, la idea de que los estados no intervienen la hizo pelota la ofensiva china. Eso es un estado organizado de 1.000 millones de personas que está a la ofensiva en lo militar, en lo tecnológico, en lo comercial, en lo industrial, en todo, y ha obligado al resto de los estados que compiten con China a que el Estado aparezca como un evento central. Entonces Estados Unidos está levantando las celes, interviniendo la vida de las empresas más importantes, prohibiendo actividades de algunas industrias, conduciendo a otras, o sea, transformándose en un Estado no como el de China, pero en esa dirección. Y lo mismo está haciendo Europa, lo mismo está haciendo México, lo mismo está haciendo Brasil, lo mismo está haciendo gran parte del mundo, menos Argentina. Entonces lo que plantea es, sin que sea extremadamente crítico, está diciendo, hay un mundo que terminó y ustedes no se dan cuenta. Es mucho más que decir, nos invaden, decir, a nosotros nos falta política industrial. Nos falta política industrial y el resto del mundo está yendo en dirección completamente opuesta. ¿Cuánto le crees? ¿Cuánto hay de defensa de sus intereses? ¿Cuánto hay de cinismo? ¿Cuánto hay de convicción? ¿Cuánto hay de un poco, cuando Ale Berco dice el país que quieren los dueños? Y él dice, lo están abandonando. Él lo está abandonando un poco. ¿Qué es lo que ves? Por eso te decía que vamos a contramano de lo que está sucediendo en el mundo. No le creo mucho, porque él es uno de los empresarios más importantes que tiene Argentina, si no es el más importante. Tiene responsabilidades sobre este proceso de desindustrialización. Él tiene un insumo difundido que es el acero, que en muchos casos condiciona absolutamente toda la cadena de valor, imponiendo un precio exorbitante, que nada tiene que ver con el costo que significa producirlo hoy en Argentina. Hoy él ha migrado hacia la cuestión energética. La Argentina ha logrado el autoabastecimiento energético. Es responsable para pensar un modelo de desarrollo de nuestra industria, dejando la industria más barata para que nuestras posibilidades sean más competitivas. Hoy el Grupo Techint, y esto no se le escapa a nadie, maneja 3-4 lugares estratégicos de este gobierno. Es parte de este gobierno. Desde la Secretaría de Trabajo impone pautas de recuperación del poder adquisitivo salarial, que no tiene nada que ver con lo que sucede en la góndola. Es quien hoy diseña cuál va a ser el salario en los próximos 4, 5 o 6 meses. Yo llevo discutiendo una paritaria con el Grupo Techint, llevo 14 meses sin acordar. ¿Sabe por qué? Porque estoy resistiendo a aceptar esa pauta que está muy por debajo de lo que pasa o sucede en la góndola. ¿Cuál es nuestra resistencia? Porque claramente él tiene una estrategia dice, te voy a dar esto, te doy esto como anticipo, que está muy por debajo de lo que sucede en la góndola. Pero también es cierto que cuando nos planteamos un plan de lucha para tratar de reivindicarlo, los compañeros dicen, che, nos debe 5 puntos, ¿vale la pena perder tanto por 5 puntos? Bueno, pero ¿qué es lo que se esconde ahí? Te voy a dar lo que yo quiero y no lo que vos necesitas. ¿Qué sectores de gobierno maneja Techint? ¿La Secretaría de Trabajo y qué más? La Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Industria, la Secretaría de Energía. Hay lugares estratégicos que el Grupo Techint maneja en este gobierno. Pero tío, Pablo Lavini, el que dice la mejor política industrial es que no existe, ¿viene del Grupo Techint? No, él no es del Grupo Techint. Pero claramente hay cosas que no comparte el Grupo Techint. Pero también es cierto que están cambiando figuritas, también es cierto que él ha conseguido con este gobierno objetivos que tal vez con otro gobierno no hubiera podido conseguir. Por ejemplo, la cuestión de Vaca Muerta, la cuestión energética, ¿no? Eso, claramente, ahí hay una oportunidad enorme, ha tomado un posicionamiento enorme y desde ahí condiciona. A ver, cerrar la nota como vos te parezca. Mirá, yo creo que la Argentina tiene una oportunidad hoy. Porque dispone de 8 o 10 recursos naturales, como te decía, porque el mundo está reclamando que los estados piensen y miren hacia adentro. Cualquier país serio hoy protege su mercado interno, protege su trabajo, lo está haciendo Estados Unidos. En el 2008, cuando se cayó el Lehman Brothers, Estados Unidos no tuvo empacho en salir a bancar a los bancos para tratar de que no explotara y no estallara y la bomba expansiva no fuera tan dañina. Bueno, hoy nos está reclamando el mundo
proteger nuestro trabajo. La Argentina tiene la necesidad de estar protegiendo su trabajo, no tiene ninguna necesidad de estar destruyendo todo el entramado productivo. ¿Quién le va a dar trabajo a la gente? Vuelvo a reiterar, proteger el trabajo, el círculo virtuoso de la economía, el consumo interno, tiene que ver con que los trabajadores tengan salario digno. Y la Argentina está camino a destruir el principal incentivo del mundo de la industria, que es el salario, que es la contraprestación al esfuerzo de los trabajadores. Entonces me parece que ahí nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad, no solamente de estar discutiendo salario, sino de estar levantando la voz para proteger un modelo de desarrollo que le garantice trabajo digno y salario justo a nuestros compañeros. A ver, estuvimos hablando con Abel Furlan. Gracias, Abel, por haber venido.